Estamos acá en el episodio número 41 del podcast Control Comics. Como siempre me acompaña Pablito Ontivero. ¿Cómo va, Pablito? Bien, todo bien. ¿Vos cómo estás? Todo bien, por suerte. Esta vez no estoy grabando desde mi casa como siempre, estoy en las sierras, así que nada, seguramente la gente me va a escuchar diferente con otro micrófono, pero bueno, espero que el internet y la tecnología ayuden y, y nada, creo que va a salir todo bien, esperemos. Así que nada, eso, estuvimos Pablito cara a cara después de grabar tantos podcasts Exacto. a distancia, que yo estuve por Buenos Aires, estuvimos presentando la nueva novela gráfica de Deriva, que es Cuáles son los colores de la mañana de Baby Kebab. Estuvimos ahí en Espacio Moebius y bueno, también estuve presentando mi revista que había presentado a principio de año en la Biblioteca Nacional, como para darle un segundo respiro, también ahí en Moebius. Y bueno, estamos grabando ahora este podcast justo antes de que arranquen dos ferias importantes en las cuales vamos a estar con Deriva. Por un lado, la Sí, la feria Fed. de la FED. Sí, sí, acá en Buenos Aires y después, semanita después, que eso es algo nuevo este año, antes estaban más separadas. Inmediatamente el fin de semana posterior vamos a estar en la Crack ahí en Rosario. Así que venimos con una seguidilla de un mes y pico intensito. Sí, ni Eh, hablar. Sí, sí, pero es muy lindo por suerte, porque, bueno, vos comentabas lo de Moebius, la movida de Moebius estuvo muy buena, se sumó mucha gente, un ambiente recopado. Bueno, aprovecho para mandarle agradecimiento a Martín y toda la gente de Moebius, que la verdad, lugar súper acogedor y se genera un re buen ambiente. Viste que esas cosas a veces no las podés planear, Ujú. no, cuánta gente se sume, la onda, la vibra que se genera, la verdad que estuvo bueno. Porque queríamos empezar a innovar un poco, ¿no? Con las presentaciones, ¿no? Como Ujú. salir del esquema que también está bueno, ¿no? De solo hablar un rato de los libros, sino como incluir otras cosas, ¿no? Como, Ujú. Totalmente. fue interesante, por ejemplo, lo de Baby Kebab, porque terminó siendo, todo lo que pasó tuvo mucho que ver con la idea del libro, digo, las lecturas, todo lo que pasó, pero no hablaban necesariamente directamente todo el tiempo del libro. Y Ujú. nada, pareció como una variable muy interesante, muy copada de hacer. Sí, re. Y eso, está bueno también como que, bueno, siempre en Deriva tenemos como esta idea de que también la historieta pueda salir de su nicho, por así decirlo, y encontrar nuevos lectores. Me parece que eso siempre es valioso y nos quedamos como contentos cuando sucede. Así que nada, Sí. estuvo muy linda la experiencia y bueno, ahora se van a venir unas ferias y un agosto súper movido, así que nada, acá estamos en la calma antes de la tormenta, como suelen decir. Y hablando de historieta, por lo menos creo que los dos, Porque Pablito, de eso es lo que hablamos, sí, sí. porque eso es lo que hablamos, Era ahora. estuvimos leyendo estas últimas semanas muchísimas páginas de historieta, porque la verdad es Sí. que, bueno, tenemos hoy una invitada que no para de sacar libros increíbles y Súper encima prolífica. súper prolífica y encima eso, no es que te saca un libro de 60 páginas cada un año, sino que son como de 200. Así que nada, un honor tener a Dolores Alcatena en el programa. Como a Dolores, bienvenida. Bienvenida. Buenas, muchas gracias por todo lo que dicen. No, gracias a vos por venir. ¿Cómo hoy entonces nos tenés que contar cómo hacer casi 4 novelas gráficas en poco más de 2 años y sobrevivir en el intento? Eh, Eh, bueno, igual sobrevivir hasta por ahí, ¿eh? sí, bueno, Em, sí, siempre es medio a medias, ¿no? Es, Siempre uno deja un poco de vida ahí en el camino. no, pero no sé, no me podría imaginar trabajar a otro ritmo, porque nada, por suerte la facultad me lo ha permitido bastante. Y, y nada, espero poder seguir manteniéndolo el ritmo, porque disfruto mucho de poder sacar libros así relativamente seguido, porque es eso, viste la manija de terminar para poder contar el otro, el que Ujú, viene. Claro, buenísimo. eso me da la sensación cuando, bueno, obviamente todos nos seguimos en las redes sociales. Yo a veces veo que acaba de salir la preventa de un libro tuyo y
y aparecen los bocetos o diseños de personajes de lo próximo. Entonces me da la sensación eso de que tenés como una cola de proyectos detrás que como que hay una urgencia de sacar a continuación, ¿no? Sí, es que generalmente es eso, ¿viste? Son como muchas ideas que están todas al mismo tiempo y a veces aparece algún personaje o alguna secuencia, algo que lo guardás y decís, bueno, esto ya lo voy a usar en algún momento. Entonces nada, está bueno ir acumulando hasta que llega el momento en el que se termina el proyecto que estás haciendo y es como, bueno, todo esto que viene juntando a otro. Pero bueno, Claro, no todas las ideas se pueden usar en todos lados, ¿viste? claro, claro. Y yo estaba haciendo ahí memoria, no sé, es que discutíamos justo antes del podcast, me voy a sincerar sobre esto, porque no me acordaba exactamente cuál de los dos vino primero, si que tengo la sensación que fue Las hijas de Sedna, ¿no? O, y después Quetzali, ¿no? Claro, vino primero el Arcafi Negrito y Ujú. después Sedna, Quetzali y Manos Horribles vino después. Buenísimo. Bien, y cómo, digamos, cómo encaraste ese, porque digamos que es para hacer un primer libro largo es muy largo. ¿Cómo te planteaste el proceso o cómo se empezó a armar? Porque por ahí venías explorando estos personajes, ¿no? Pero, ¿cómo, Con digamos, Sedna, con ¿verdad? Sedna, claro? ¿Cómo fue que encaraste? Dijiste, bueno, esto va a ser un libro de esta envergadura, o era un libro de esa envergadura cuando lo comenzaste? En realidad, ninguno de los libros sé qué tan largo va a ser Mm, cuando lo arranco. Em, para mí la historia, viste, te va llevando donde necesita y también de la misma forma llega un punto que te dice, bueno, hasta acá. claro, Entonces, Senda en su momento tenía algunos personajes dibujados, pero era simplemente porque, no sé, no me acuerdo por qué fue que me dieron ganas de empezar a diseñar unas sirenas medio mamíferas con distintas ballenas. claro. Y, y me quedé mirando y era, che, hace mucho que quiero hacer algo de sirenas yo. Y aprovechando que eran mamíferas, viste, ahí me puse a ver, bueno, esto lo puedo meter con la mitología inuit. Y ahí como que empezó a desarrollarse un poquito la idea, pero nada, yo no tenía idea qué tan largo iba a ser. Si era corto, capaz era un fanzine, viste. Claro. Y, y nada, se fue dando. Hasta que, bueno, llegó un momento que era la historia llegó hasta acá y había 212 páginas. Una barbaridad. Tremendo, sí. Y Dolores, cuando encaras un proyecto así como este, que me imagino que debe ser bastante complejo también por las cantidades de páginas, pero por lo que nos contás parece que te llevas bien con esas cantidades. Yo por ahí, si tuviera que hacer eso, por ahí estaría, no sé, 3 años haciéndolo. También me queda como con Sedna la pregunta, o más bien como la duda, no sé, para saber si qué tan importante se vuelve, digamos, como la creación de esa cosmología a medida que va avanzando el proyecto, o si es más una cuestión de, como decías vos, de agarrar estos personajes o esta particularidad y ir explorándola con el tiempo. Bueno, eso en este caso específico, va igual en todos los libros, me parece que lo pienso desde el punto de vista de Ujú. que para mí cuando vas a hacer un mundo de fantasía, es muy importante que la fantasía tenga un fundamento verdadero, por decirlo de alguna forma, en ese universo de por qué es así ese universo. Y para mí la fantasía es muy importante que generalmente haya una cosmología bastante desarrollada, o no, pero simplemente que los personajes respondan a cierta forma de concebir el universo y que tenga sentido dentro de esos personajes. Y en base a eso también, viste, el mundo se puede ir desarrollando y vas viendo por qué los personajes se comportarían así o asá según sus creencias. Y eso, digamos, va generando que empiecen a aparecer situaciones, no es como ir tirando del hilito, ¿no? De alguna manera, del ovillo. Claro, exactamente, porque, qué sé yo, en todas las mitologías después podés ver cómo funciona la humanidad en base a eso, en base a las creencias o a las religiones, y es como es un poco lo que nos hace
comportar como nos comportamos, por decirlo de Claro. alguna forma. Sí, porque, no sé, me quedó eso bollando, porque además creo que particularmente en Sedna, pero sí es verdad que también creo que esta idea de la importancia de la cosmología creo que está en todos tus libros. Nada, me pareció interesante también que es un mundo por explorar, ¿no? También en la densidad de la cantidad de páginas. Por lo menos en mi lectura me gustó eso de que, nada, por ejemplo, los capítulos, ¿no? Del libro hace que por ahí la lectura sea menos densa, entonces puedes ir volviendo al libro, por ahí volvés al principio donde están todos esos personajes descriptos, ¿no? Y las ballenas, etcétera. Y nada, me parece que sin duda hay como una cuestión muy densa de esa cosmología que creo que resalta, porque si bien es verdad que hay muchas historietas construyen mundos, creo que acá hay una impronta como muy particular a la hora de eso, como un interés, ¿no? Sí, que hay algo muy orientado, digamos, en esto que mencionaba todos, de que la extensión uno no tiene la sensación cuando está leyendo que te extendiste y ya, sino que es una exploración y hay algo orgánico en el tiempo que permaneces en ese mundo que es necesario para que te empapes, digamos. O sea, nos da la sensación que es eso lo que construye también la experiencia, ¿no? Es que una cosa que yo trato de tener un toque en cuenta es que como yo generalmente me manejo con personajes medio extraños, ponele, o el mundo en sí es medio extraño, para que a vos te llegue en algún momento a interesar un toque o que puedas empezar a sentir alguna clase de empatía, ponele, con los personajes o con el universo, en cierto punto lo tenés que entender, ponele, o te Claro, tiene que llegar de alguna forma. Y para mí la mejor forma de hacer eso es a lo largo de muchísimas páginas que te permiten, capaz, vos como lector, internarte un poquito más en el mundo. A mí me pasa eso cuando leo cosas de mundos de fantasía, que mientras más hay para que yo me pueda empapar de ese mundo, más me puedo meter en la historia y entender mejor por qué se desarrolla de esta forma. claro, claro. Y hablando justamente esto que decís también de conocer a los personajes, hay también una impronta muy interesante que quería preguntarte como autora, ¿de dónde sentís que viene, sea de qué interés o mismo de estas cosmogonías o de estos relatos folclóricos que tienen algo de eso, eh, o mitológicos, ¿no? Muchos de tus personajes tienen como dualidades, no sé si dualidades morales, pero no es lo que quería decir, perdón. No, sino que digamos que enfrentan como dilemas, ¿no? Como de seguir eh, una pulsión, pero eso tiene un costo, ¿no? Que eso pasa, por ejemplo, le pasa a Raro de Manos Horribles, ¿sí? Sin que ahondemos demasiado en el plot para no spoilear, ¿no? Eh, en Quetzali, Quetzali tiene este don de los dioses, pero que a su vez es una desgracia. Y me parece una de las cosas interesantes que no, no se genera una cosa que a veces nos pone los relatos de categorizar en buenos y malos o de juzgarlos, sino que nos pone como lectores en un lugar de, de testigos de cosas buenas y tragedias que les pasan a estos personajes. Y medios que no me parece que tiene mucho valor eso de que no nos podemos poner en un lugar de juzgarlos, pero los acompañamos en su travesía. Eso, de hecho, también pasa un poco con tu último trabajo, el Fuego Purifica, que después de sufrir algo que le pasa a principio del libro, el personaje se acerca a otros personajes que también tienen sus dualidades. ¿Cómo te planteas el trabajo a partir de los personajes y de dónde sentís que viene? Em, Me alegro que se lea así, porque es un poco la intención a veces. Em, pero nada, creo que nace principalmente del tema de que todos en cierto punto somos seres ambiguos, por ejemplo, ponele. Y nada, eso, que me parece interesante plantear universos en los que no hay claros buenos o malos. O Mm, sea, como que hay acciones buenas o malas, cambios buenos o malos, pero que en realidad eso va un poco más allá. O sea, los cambios son, las acciones son, y la gente es, los personajes son. Entonces, como que no.
no los quiero, no quiero limitar a un personaje a que sea el héroe o que sea el villano o que fuera lo que fuese, pero es también eso de lo que habías mencionado de la tragedia. Pasa que yo soy muy fan de la tragedia, literariamente hablando, Claro. que me parece muy interesante esa cuestión de que a través de un precio altísimo pagado por el protagonista, de cierta forma se restablece una clase de orden en el Mm. mundo. Y nada, me parece una, no sé si es un género, no sé, pero me parece una cosa hermosa la tragedia. Entonces, como que sin darme cuenta, a veces a los personajes los termino situando en esas situaciones. Claro, y justamente eso es una de las cosas que creo que como lectores también esto que decías de generarte como esa contradicción y ese interés en qué le puede pasar, eso enseguida te atrapa. Hay algunos libros con los que le aviso a los que no los leyeron van a sufrir bastante, o sea, con todos, ¿no? Pero en un buen sentido. Pero me parece que se nota eso y por otro lado, como contracara eso, lo maravilloso, digamos, de explorar esos mundos, esas criaturas, ¿no? Es como que termina dándote un poco esa sensación de contemplar un mundo completo, ¿no? Con lo maravilloso y lo horrible que puede pasar en él, ¿no? Eh, Claro, es que eso mismo es lo que trato de reflejar en las historias, como que los personajes y el mundo es capaz de una, no quiero decir maldad, pero porque no es eso, o sea, como que todos son capaces de cosas completamente terribles, pero al mismo tiempo son capaces de cosas completamente hermosas y que en cierto punto eso es lo que le da forma al universo, esa cosa constante de tragedia y de hiper mega felicidad y que todo eso coexiste y está. Tal, sí, sí, sí. Sí, se resiente. Y en el movimiento en general de la historia, ¿no? Con que ahora después vamos a entrar un poco más en cuestiones como estructurales de charlar. Eh, Sí, yo Perdón, mientras... Atos, capitalicé todo, te No, dejo. no, no, está perfecto, está perfecto. Te De hecho, entusiasmé. yo normalmente por ahí escribo un poco a medida que voy leyendo los libros porque si no después, viste, me olvido. Y justo una de las últimas cosas que escribí es justamente que me parecía interesante en tu obra, Dolores, como esta idea de que hay un proceso evolutivo, ¿no? A veces en las historias pasa mucho tiempo, o parecería que transcurre mucho tiempo, como una cuestión desde el inicio de la cosa y todo el destino que le toca vivir a este personaje o a estos personajes. Y un poco como que, bueno, creo que también por eso, no sé, yo lo vi así, por ahí nada que ver, ¿no? Pero creo que también me parece interesante que justo tus libros son bastante amplios en cuanto a cantidad de páginas y creo que justamente hablan de que están retratando como el transcurso del tiempo, ¿no? Y si bien los personajes son personajes principales e importantes, como que eso, ¿no? Están muchas veces como a la deriva, digamos, del destino y de lo que suceda. Y creo que eso es interesante. Sí, una cosa que a mí me pasa con eso del destino de los personajes es que, bueno, y eso de que las historias son largas, sí, eso es bastante a propósito, porque más allá de querer justamente dar chance a que el lector se pueda meter bien en el universo, también a propósito, a veces el personaje, el protagonista o los protagonistas, los pongo como chiquitos en algunas páginas, como mucha página de fondo, ¿viste? Como para que se genere un clima y también que el mundo, el universo ese, también es un protagonista, no solo el personaje principal. Y que en cierto punto los personajes están medio justamente a la deriva porque ellos no pueden manejar el destino o no pueden manejar lo que va a pasar en el universo. Ellos son como, son chiquitos y están ahí y no tienen como mucha más opción que ir a los ponchazos y ver qué va a pasar. Vos sabés que, ahora que mencionás esto, una de las cosas y que también también surgió que lo hablaba con alumnos en las clases este tema, ¿no? Que a veces pasa que escriben sobre ciertos tópicos que les gustan como más desde la superficie, pero por ahí trabajamos en indagar un poco cuáles son a veces algunos intereses que van detectando que son como, que subyacen a eso que está como en la superficie, ¿no? Y, y conectado a eso, ¿no? Lo que a mí me surge es
si con respecto a tus libros, si hay también un vínculo entre este tipo de relatos, las tragedias, a veces los relatos mitológicos, ¿no? Hay una noción, una diferencia, digamos, entre por ahí un relato más ambientado en un tiempo moderno y también con nuestra realidad muy contemporánea, que siempre estamos como reaccionando mucho a lo que sucede, ¿no? Y sin embargo, me da la sensación que tus relatos se inscriben en un tiempo como más cíclico, más conectado a algo más eterno, digamos, por grandilocuente que suene, ¿no? Con lo cual, imagino que hay como una cosa también de placer a nivel autoral de el mirar un mundo que es tan distinto, ¿no? Eso. Em, eso también es bastante decisión consciente, Ujú. pero es también más que nada porque yo, o sea, trato de escribir escribir no, porque no escribo, o sea, sí, pero no, pero bueno, de contar historias que a mí me gustaría leer, porque trato de hacer todas cosas que estén relacionadas a lo que a mí me gusta, y como a mí me gusta mucho la mitología, me pasa eso, como que la historia puesta en un lugar, como habías dicho, capaz más eterno o más cíclico, o un lugar que no es acá. Para mí el tema es ese, es que todo transcurre en un lugar que no es el acá, no son estos tiempos, no es este mundo. Trato de que pase en otro lado porque me parece como que me da más libertad para contar lo que necesito contar. Claro. Sí, no, yo creo que un poco eso es lo interesante de la ficción, lo hablamos bastante en el podcast, ¿no? En varios episodios, de que a veces nos da la posibilidad la ficción de hablar incluso de cosas que por ahí sí nos están sucediendo a nivel personal o a nivel social o político, lo que sea, pero también poder mecharlo con capas un poco más sensibles, ¿no? Por ahí. Me parece que eso es interesante. Y mismo, por ejemplo, no sé, a mí, y hablamos con Pablo antes de que arranque el podcast, de que, por ejemplo, particularmente en el libro de Manos Horribles, nos pareció que esos personajes que no eran humanos, digamos, entre comillas, te terminás encariñando y terminás sintiendo sus dramas y sus felicidades, digamos, de una manera muy cercana, ¿no? Entonces creo que ahí se clarifica en esa obra particularmente como esa posibilidad de la ficción. eh, y mismo también como esta cuestión de poder agarrar algo tan histórico y tan estudiado como todo lo que tiene que ver con el mundo de los dinosaurios o la paleontología, y también poder darle como un espacio de ficción, eh, para también contar algo humano, ¿no? Me parece que es interesante, ese cruce, digamos. Es que Eh, además, esto que decía antes de lo maravilloso, pero a la vez la tragedia, yo creo que ese movimiento te pasa como lector en el libro, de que este mundo, con respecto a lo que nos rodea, ¿no? Es nuevo, ¿no? Nos fascina, ¿no? Ujú. Y imaginás a los personajes, y de hecho estos animales que lo pueblan, ¿no? Además de los dinosaurios, la raza de los protagonistas, del protagonista, como viviendo con cierta libertad, por un lado, por lo menos con respecto a lo que nos rodea a nosotros, pero por otro lado, como que presos de estos ciclos, ¿no? Que, que, que además sabiendo, ¿no? Nosotros que la historia, ¿no? Que eventualmente ese ciclo que los rodea, lo que los rodea, se va a acabar, ¿no? Y te genera una sensación como media ambivalente, media casi melancólica por momentos al observar eso inexorable, ¿no? Sí, Hoy, ay, perdón, no, 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 sí. no, métele. No, que yo quería hacer un pequeño paréntesis de que justamente hoy con un colega estuvimos hablando de las cosas que permite la ficción, hablando justamente de los tiempos de la ficción, y que como que a veces el hablar en símbolos te permite hablar mejor, por decirlo de alguna Ujú. manera, o te permite hablar más claramente de la condición humana, por decirlo así, o de las melancolías o de lo que le pasa a uno. Eh,
Entonces, nada, en Manos Horribles, por ejemplo, yo aproveché un poco para eso, porque los personajes, los protagonistas, traté de que fueran bastante humanos sin ser humanos. A eso iba. Total, sí, y se siente un montón eso. O sea, me hace acordar una cosa, me acuerdo que había de Crónicas Marcianas, Borges escribía como un prólogo, ¿no? Y en el prólogo decía, ¿cómo puede ser que este tipo hablándome de Marte, de esto, de aquello, me haga sentir como una profunda melancolía por los veranos de mi infancia, ¿no? Como que hay algo de eso, digo, del hogar, de lo que lo rodea al personaje principal al principio, ¿no? De de lo que se va quedando atrás a medida que te moves en la vida. O sea, hay como cosas como muy universales desde algo muy particular. Claro, eso, en general yo trato de agarrar como alguna situación para los personajes que sea como algo universal o algo no sé, algo que yo considero que es como un tema, ¿cómo decirlo? Así que puede llegar a conmover, Ujú. pero todo pasado justamente a través de un filtro de ficción y de símbolos de cosas que significan otras cosas. Es que, qué sé yo, para mí la mitología es eso, o sea, la mitología es el humano y sus pesares y sus alegrías y todo lo que puede llegar a ser, pero bueno, a través de ese filtro maravilloso que no se puede creer. Y en la mitología está todo. Vos ahí tenés todo lo que Ah, podemos ser o no ser. y también permite como esta distancia de contemplar, ¿no? Me parece que eso también ayuda a que se suspenda un poco el juicio inmediato en una realidad que, cuando en la representación de una realidad que es como más inmediata a nuestro mundo, hay como un juicio y una lectura muy activa, una intervención muy activa de nosotros como con esta sensación de actores de eso, ¿no? En cambio, me parece que también permite esa distancia, ¿no? Como de más de contemplar, ¿no? Es que, ¿sabés que yo esto lo había leído? No me acuerdo el nombre de este señor que había hecho un cómic sobre cómo hacer cómic y en un momento hablaba de los personajes y de dónde los situás. Y decía una cosa muy interesante porque él se dibuja como medio cartoony. Y en un momento dice, pero ¿qué pasaría si yo me dibujara de esta forma? Y se dibuja tipo realista, digamos. Claro, Y vos ves a este señor y vos te preguntás por qué calle vive, qué fue a comer hoy, de dónde trabaja. Dice, pero si yo me dibujo así y ponía una carita de tipo dos puntitos y una claro, boquita, decía, ese puede ser vos, puede ser tu hermano, puede ser cualquiera, puede ser cualquier cosa. claro, Entonces, para mí eso es lo que también te permite la ficción, como que estás afuera la ficción fantástica sobre todo, que estás afuera de un tiempo real en el que vos podés como posicionarte y en el que entendés las reglas. Re. creo que hablando de eso te voy a hacer trampa un segundo y para los que nos están escuchando, el libro del que estás hablando puede ser que sea alguno de los de Scott McCloud. Sí, eso iba a decir. Sí, ahí va. Ahí está. Sí, 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 sí. creo que es. Hice trampa porque estaba releyendo algunos pasajes para las clases, ¿eh? No es que lo tenía tan fresco. Yo lo busqué en Google recién. O sea, porque me acordaba que seguro era de Scott McCloud, pero no sé bien de qué libro. Pero sí, está muy bueno, es muy buena esa comparación, porque nada, creo que eso también es re interesante dentro de tu obra, porque, y acá me meto en otra pregunta, hice así un Ah, enganche. perfecto. Eh, no, porque justo lo que vos hablabas de esta idea de cómo representamos a los personajes, y creo que dentro de tu obra, por ejemplo, Quetzali, es bastante particular. eh, Primero porque creo que gráficamente es la que tiene como más diferencia con tus otras novelas, por el hecho de que esté a color, etcétera. Pero también por esta cuestión de que de alguna manera habla más de un fragmento específico de la historia, ¿no? Y obviamente de una mitología, y por ahí no tanto de una cosmología, aunque obviamente siempre indagas en eso. Entonces, nada, me daba la curiosidad si hay una diferencia para vos cuando haces una historia en donde los personajes son humanos y otra cuando son por ahí personajes antropomórficos o que son animales o
o criaturas de fantasía, digamos. Si había como alguna diferencia en este sentido del que estábamos hablando, ¿no? Como a la hora de crear ficción. Eh, no sé si se entiende la pregunta. No, no, te entiendo, porque me pasa, de hecho, que yo siento que Quetzalí es distinta al resto de mis trabajos. Y es justamente por eso mismo que decís, porque está como, se me hace que es como una historia mucho más chiquita, del punto de vista de que es este momento en la vida de esta chica, en esta época histórica, que por más que meto cosas de fantasía de la mitología azteca, no deja de ser una mitología que existe y es una tierra que existe con documentación de cosas que existieron. Eh, y por más que no haya existido Quetzal en sí, existió una niña como ella en algún momento de la historia. Y me parece que, por lo menos para mí, a la hora de ponerme a hacer una historia, sí, la concebí bastante distinta. Y de hecho fue como un pequeño recreíto para mí. O sea, fue como más trabajo desde el punto de vista de la documentación. Claro. Igual yo siempre me trato de buscar bastante documentación para todo, pero bueno, en ese caso no podía tipo hacerme la loquita y empezar a mezclar cosas porque no da, porque era algo más centrado. Eh, pero sí fue como un recreo de ponerme a armar esas cosmologías con personajes híbridos y medio extraños. Esto era como más cortito de al pie, digamos. Claro, claro, claro. Claro. Por ahí me fui a otra cosa nada que ver, pero bueno, espero que no haya sido un salto demasiado brusco de preguntas. No, Em, no, no, porque veníamos recorriendo también las distintas obras, así claro, que sí, sí, es que, sí, no sé, a mí particularmente me pareció que eso, no es como una historia más enfocada por ahí en el personaje principal y en la familia, me pareció interesante el contraste. También teniendo, nosotros creo que cuando estudiamos, por así decirlo, al autor que nos toca o a la autora, creo que también tenemos como esa posibilidad de tener una visión más amplia, ¿no? de las obras y ir comparándolas entre sí. Creo que por ahí eso es como algo interesante. Eh, Así que nada, eso. Y un poco también la otra pregunta que venía abajo que había escrito era si hay alguna razón particular, más allá de lo que ya estuvimos hablando, eh, por la cual usás como estas criaturas o los dinosaurios o los animales para contar historias. Ya un poquito nos hablaste de eso, no quiero como repetir sobre lo mismo, pero a mí me queda una cuestión en la obra de Manos Horribles, hablas de fantasía, la película de Disney, y de alguna manera me parece que tus historias tienen mucho que ver con esta cualidad que Disney le daba a sus personajes inanimados, obviamente con un abismo en el tipo de historias y en la forma de narrar, ¿no? Pero nada, me quedó como, me quedé pensando si, por ejemplo, si entre Quetzali y otra obra, eh, al, al final del proceso, te quedaste como con alguna preferencia a la hora de representar humanos o a la hora de representar criaturas, digamos. Eh, no sé si preferencia, pero es verdad que yo tengo me inclino mucho más por los personajes más monstruosos, por decirlo de alguna forma, o híbridos o animales, pero es un poco también por lo que hablábamos antes, como que con personajes que son personas, claramente se pueden contar un montonazo de historias, o sea, incontables historias, como de hecho se cuentan, pero a veces me da la sensación de que para lo que quiero contar yo, va a quedar mejor un personaje que no sea una persona, que es un personaje extraño, como el mundo en el que habita, digamos. Pero tengo protagonistas personas, igual cada tanto. Obvio, De obvio. hecho, el nuevo libro que está a punto de salir son todas personas también. Totalmente. Pero igual también, ojo, todo se reduce a que me gusta dibujar monstruos y me gusta dibujar híbridos y animales. Bien. De una, de una. pues Eh, es que hablando justamente ahora bueno, primero te iba a invitar a que nos cuentes un poco de tu última obra, que acaba, creo, de terminar no hace mucho la preventa y estará por salir en cualquier momento, que hay una cosa también, hay un tópico que está presente en varias de tus obras, pero acá se ve mucho, que es como
la familia, los vínculos filiales, ¿no? Y hay hay una relación dentro de este libro muy interesante entre, la protagonista Arro y este hombre que medio que la adopta en un momento de la historia. Si querés contarnos un poco de cómo te planteaste o cómo surgió la dinámica de los personajes de esta nueva novela gráfica. Bueno, ese vínculo específico tiene que ver un poco también con un momento medio homenaje que me permití hacer a una de mis pelis favoritas, que es El Rey de las Máscaras, una peli china muy, muy hermosa, muy movilizante, que tiene este personaje viejo que adopta a un baloncito, lo compra, pero porque quiere tener un heredero para pasarle los secretos de su arte, porque el tipo es un artista. Y resulta que después se entera que en realidad es una nena, que se la hicieron pasar por varoncito. Claro. Y es una relación muy, muy rara la de esa película y es muy hermosa. Entonces fue como... Y de hecho hay un momento en el libro que puso una escenita que ella le va a rascar la espalda, que es una cosa que pasa en la película, pues nada, me parece una cosa muy, muy tierna y muy... ¿Cómo es la palabra? Cotidiana, ahí va. Claro, sí, sí, sí. Sí, le da Eh, mucha, eso, te hace como bajarlos, digamos, de los hechos por ahí como más, no grandilocuentes, pero más que pasan a nivel más macro, gestos muy chiquitos, digamos, eso se ve mucho en este libro, en la convivencia de estos personajes. Y en esto, ¿no? Darte el tiempo de que transiten en algunos momentos su cotidianidad más allá de lo que a veces uno puede sentir que exige el plot, ¿no? Que pase a nivel estructural, ¿no? Ay, perdón, justo me pasó un bondi y no escuché toda la pregunta. No, no era tanto una pregunta, sino era más bien como digamos que sí, que eso que decías se siente, esa, como que le da una carnadura de algo como muy cotidiano, ¿no? En Ahí medio va. de por ahí todo lo que pasa a mayor escala, digamos, ¿no? Entre los distintos actores de la historia. Eso, de hecho, también es una cosa que trato de que esté presente en todos los libros, pero bueno, me parece que en el último le pude como encontrar más la vueltita para hacerlo. Pero eso también me pasa un toque a raíz de una vez hace un montón de años que estaba leyendo Excalibur de Marvel, la época dibujada por Alan Davis, y para mí una cosa que tiene hermosa Alan Davis es que justamente en una historieta de superhéroes te mete como pequeñas viñetitas de fondo que no suman necesariamente al plot, pero son cosas de cotidianeidad que a mí me encantan. O sea, por ejemplo, había una viñeta en específico que estaba Nightcrawler y no me acuerdo que se había mandado alguna que estaba mal, entonces estaba como sintiéndose culpable por algo. Estaba Claro. sentado en el piso tomando un té y estaba con la colita anudada. Y me pareció, qué buen detalle, loco. O sea, eso para mí le suma mucho a la personalidad de un personaje, por decirlo así. Pero me parece que es como un juego interesante cuando tenés una historia grande, también mostrar como las cosas chiquitas que pasan en el medio, que también son importantes en realidad, pero a otra escala. Es que creo que eso no es como lo que le da después de que las cosas grandes te afecten, porque estás viendo a personas, por decirlo de una manera, que le están pasando cosas, que también tienen esas cosas mínimas en su vida cotidiana. Pienso, no sé, también en otro momento en Manos Horribles, Raro durmiendo cerca de Quieto, que es de su hermano, en el árbol. Eso mínimo, digamos, que es de su cotidianidad, pesa un montón en cómo se desarrolla la historia después. Es eso que comparten, digamos, ¿no? Y bueno, una cosa que me pasa a mí también con esas escenas de esas cosas chiquitas, en realidad son mis cosas favoritas para dibujar, Claro. porque, o sea, es como bastante a propósito que me lo hago también, porque también me pasa que como justamente me gusta la tragedia, yo sé que los personajes la van a pasar muy mal en algunos momentos, Claro. entonces también me permito como hacer esas paginitas, una página entera de algún momento que se están abrazando, o que están durmiendo, o que están comiendo juntos, o lo que fuera,
También por eso mismo que decías, pues siento que a veces contextualiza un poco mejor a los personajes y como que suma un poco en ese aspecto. Pero también es eso, es que me gusta dibujar a personajes abrazándose y llorando. Claro. Me hizo acordar mucho eso es como un momento como, no sé si ustedes recuerdan, en Cementerio de Animales, en que pasan cosas terribles en ese libro. En el libro, poco antes de que pase el evento terrible que pasa con el hijo, no sé por qué estoy cuidando de spoilar Cementerio de Animales, un libro que pasó de que salió hace 30 años, pero bueno, eh, todo el plot para los que nos escuchan parte de esto de que un camión atropella al hijo del protagonista y él intenta revivirlo en un cementerio de animales indio, ¿no? Y poco antes en el libro está enseñándole él a su hijo a jugar con un barrilete, a cómo se remonta un barrilete y todo eso, y piensa en cuánto lo ama y todo esto. Y eso, digamos, le da carne a ese vínculo para que después, bueno, te lo haga pedazos, ¿no? Pero, Re. Bueno, Para que también, después duela más. para que después duela claro, más. exacto. También hay muchas pelis de estudio Ghibli, por ejemplo, que me parece que también juegan mucho con eso, como con esa cosa de que te acostumbras a lo hermoso que es un mundo o a ese espacio que te rodea o rodea a los personajes y después la evolución de la trama va para cualquier lado y juega mucho con esas posibilidades, me parece también. Sí, sí, sí. Bajando ahora a lo más concreto, digamos, Eso, bueno, todo es concreto, pero digo, eso al, quería. al día, al día a día de la realización. Eso, te cedo, si ya lo tenías masticado, adelante. No lo tenía, Pregúntale vos. no lo tenía masticado, pero le mando. No, me interesaba porque siempre nos gusta hablar, viste, de los procesos, ya que Ujú. solemos hablar de autor a autora o en general así, de dibujante a dibujante, digamos. Creo que me interesaba también saber, o no sé qué nos querrás contar, Dolores, tampoco quiero que reveles tus secretos, pero... No, pero me interesaba... No hay secreto. Pero me interesa saber un poco del proceso a la hora de dibujar, un poco ya nos contaste al principio del podcast, pero también, no sé, me interesaba si había un orden particular a la hora de hacer páginas, si primero trabajas un guión, si no trabajas con guión, si sos de todos los días hacer una página o por ahí a tramos más descontrolados, tipo, no sé, un día haces 6, después no dibujás por cierto tiempo. Eh, Sobre todo porque, por Sí. ejemplo, pienso en Las hijas de Sedna. Me parece que es un libro que tiene un ritmo muy orgánico y muy de esta cosa de que cuando un libro, un autor parece perdón por cómo lo digo, ¿no? Pero parece que está vomitando la historia, ¿no? En un buen sentido. Y después por ahí hay cosas como Manos Horribles, que si bien también tiene algo de eso, hay una construcción que parecería un poquito más estructurada, ¿no? No sé si eso fue el tiempo que pasó entre una y la otra obra o cambió la forma de trabajar, pero por ahí nos podías contar un poquito cómo soles encarar los proyectos. Bueno, el gran secreto es que no hay secreto, no hay orden. No hay por qué. Eh, en realidad, o sea, yo tengo una forma de trabajar que es más o menos lo que hago siempre, pero también pasa eso, como que de proyecto a proyecto algo se altera, pero porque lo pide el proyecto en sí, ¿viste? Eso que decís de Manos Horribles, que es un poco más estructurado, sí, para mí tiene que ver un toque con cómo lo fui dibujando, pero bueno, ahora les explico. Pero la idea fundamental es que yo no escribo guión, porque yo por más que hago la historia, o sea, por más que hago la historia del dibujo, yo no me considero guionista, por decirlo así. Yo lo que sí escribo es el diálogo y eso es lo último que hago. El guión, lo que vendría a ser toda la estructura de la historia, lo voy pensando a medida que la voy dibujando. Porque yo la historia la necesito concebir primero con imágenes. Y yo en la época de Sedna todavía tenía medio la estructura en la cabeza de que la tenía que dibujar en orden de comienzo a final. Y bueno, yo una vez que está todo bocetado, ahí lo puedo empezar a pasar a tinta y todo. Y una vez que está todo eso terminado, recién ahí puedo escribir el diálogo. Y lo que pasó en la época de Manos Horribles es que fue una historia que me costaba un toque más terminar de encontrarle la vueltita de dónde arrancar. Entonces lo que empecé a hacer en la época de Manos Horribles fue que empecé a dibujar escenas sueltas y después rellené los espacios en el medio. O últimamente estoy trabajando de esa misma forma.
pero lo que sí se mantiene siempre es que primero dibujo todo, en base a eso voy armando la historia y una vez que está todo eso terminado, recién ahí escribo el diálogo. Bien. Yo una cosa que me preguntaba con esto que contabas y pensando en la estructura de algunos libros, y esto lo pregunto muy de, de profesor que tiene que ayudar también a sus alumnos digamos, a veces a que no se traben. Una cosa que me pareció que, que me preguntaba cuando yo leía el libro, si vos trabajás de esa manera, por ejemplo, en Sedna, que vos escribiste de principio a fin. ¿Te pasó en algún momento, en alguno de estos que tenés estos mundos que abarcan tanto, ¿no? Y de decir, me estoy abriendo mucho como vuelvo, por ejemplo, porque digo, son mundos muy grandes. ¿Cómo, y si te pasó, cómo lo resolviste? ¿O qué hiciste? O tal vez no te pasó, ¿no? Pero En realidad eso no me ha pasado. En general nunca llego a un punto en el que no sé volver o me veo en la situación en la que tengo que sacar cosas porque puse de más. Yo de hecho soy de la idea que mientras más páginas mejor, porque lo que no te sirva a nivel desarrollar historia te sirve para crear clima, o lo que no te sirve para eso te sirve para desarrollar personaje. O sea, yo siento que el trabajo en sí te va pidiendo lo que necesita. El trabajo no se equivoca, él sabe lo que necesita. me encanta. Y Está muy bien. entonces nada, es eso. O sea, en algún momento, cuando estaba haciendo Sedna, em, simplemente fui siguiendo, fui dándole hasta que, bueno, está bien, llegué en algún momento que capaz no había pensado que iba a llegar la historia hasta ahí, porque nada, se me fue ocurriendo a medida que lo iba dibujando, y después nada, a ver cómo se sigue. Pero nunca es una cuestión de volver para atrás, es cómo continuar a partir de ahí. Y Hermanos Horribles que fui haciendo como escenas y después cositas para conectarlas, bueno, eso ya es mucho más fácil, ¿viste? Pues decís, bueno, Claro, acá esto capaz necesita un poco más de explicación y agregas unas páginas ahí en el medio. Y así. total, está clarísimo. Bueno, así que Atos, habrá que este ponerse a momento, trabajar. te No hay paso otro, la no, pelota. no hay otro secreto que ponerse a trabajar, ¿no? Al final había que ponerse a dibujar sin parar, che, era Exacto. tan... Eh, no, pero bueno, gracias también, Dolo, por contarnos ahí el proceso. A mí me quedó una preguntita nomás dando vueltas, que un poco por ahí no es tanto del proceso de dibujo, pero un poco sí del proceso como autora, supongo. Vos, si no me equivoco, autoeditás, ¿no? O mejor dicho, tenés tu propia editorial en donde además publicás tus libros, que es un poco el caso parecido al mío, en el sentido de que también hice una editorial básicamente al principio para autoeditarme. Y nada, te quería preguntar un poco también, porque a veces hablamos de la edición y de los editores, ¿cómo te llevas con esa parte de llevar el libro al papel, digamos? En realidad, yo editorial no tengo, o sea, pues el sellito Jano Comics en realidad es simbólico. Yo estoy Claro, registrada como autora editora, pero quería que tuviera un nombrecito porque lo hace como más oficial, claro, claro. ponele. Y, y a mí lo que me pasa es que la verdad que me encanta todo el proceso, sobre todo porque yo soy medio maniatiquita, entonces estar en todas las partes del proceso me copa, Same. pero es verdad que me parece que es como de lo más agotador de sacar un libro, después ponerse en toda la planificación para que llegue a papel. De una. Sí, sin duda. Por eso se sumó el Pablo y salvó la editorial. Igual también en común lo de que es maniatiquito, dijiste, Sí, también es un rasgo en común. sin duda. No, pero me parece que está. Nada, me parece que. O sea, hago la pregunta porque me parece interesante. Como esa cuestión, porque de alguna manera creo que también me deja la sensación a la hora de leer tus obras de que estoy como teniendo algo muy propio en las manos, ¿no? En la lectura. En el sentido de que, como vos decís, estuviste como atenta a cada paso del proceso y al lector le termina llegando lo que realmente querías presentar, ¿no? Y me parece que eso es valioso. Eh, Así que quería eso, subrayarlo. Es que justamente por eso que decías es una cosa que
me pasa que yo cuando estoy recién empezando una historia, yo ya me imagino cómo le voy a hacer la tapa, qué voy a poner como portada y como contraportada, viste la primera y última página, Ujú. ponele, cómo voy a poner los capítulos, o sea, todas esas giladitas, todos los chiches, yo los re voy pensando a medida que voy dibujando una historia. Entonces, sí, es como parte maniática y parte de eso, porque me encantan los libros que vienen con chiches, que en la página del ICBN hay un dibujito porque pintó, que en la última página hay otro dibujito porque también pintó. Em, pero bueno, es verdad que nada, es como, es mucho trabajo y es re lindo después verlo, es como muy satisfactorio, pero nada, también de vez en cuando hay que echar trabajar con editoriales porque está bueno desligarse un poco. Re, re. Totalmente. Y hablando de un poco de eso también, te quería preguntar qué es lo próximo que tenés en mente. Bueno, contanos un poco ahora cuándo sale El Fuego que Purifica y, y qué es lo próximo que tenés en mente para el próximo libro, revista, fanzine, lo que tengas en mente. Eh, Dije mente como 800 cosas, se nota que estoy mal descansado de todos los eventos que tuvimos. Perdón, cierro paréntesis. soy cansadora. Em, Bueno, el fuego que purifica, en realidad ya debería estar entre nosotros, se supone, pero bueno, hubo algunos temitas con la imprenta. Así que se supondría que ahora, a comienzos de agosto, ya estaría en papel, ya estaría materializado acá. Y bueno, y estamos en época de preventa todavía, quedan un par de días que termina ahora el 1 de agosto. Y nada, estoy esperando a ver cómo quedó, mucha manija. Y para proyectos nuevos, justamente anoche empecé a dibujar el libro nuevo, que ya hay unas 30 páginas, así que ya ha empezado a tomar un poquito de forma. Y va a tratar de un monjecito budista japonés en la época de las guerras civiles japonesas Ah, y de su viaje de punto A a punto B. Todavía no tengo muy decidido por qué va a viajar, pero va a viajar. Y nada, voy a aprovechar para meter todos los yokais y todas esas cosas lindas de la mitología japonesa que hasta ahora no pude meter en ningún libro. Ya me lo vendiste. Y al Pablo Lore sí, ya también. está. Sí, 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 totalmente. Buenísimo. Y Dolo, ¿querés también, si querés comentar para la gente que está escuchando, igual como siempre están todos los links abajo para que la puedan seguir a Dolo en sus redes sociales, etcétera. Pero no sé si querés contarnos también dónde pueden conseguir los libros, por si alguien está interesado, no sé si están en librerías, calculo que sí. Eh, si querés puedes contarlo, meter el chivo para que quien no haya leído tus libros los pueda conseguir, porque la verdad es que bueno, los recomendamos mucho. Ay, gracias. Bueno, momento meter el chivo. En realidad están en algunas comiquerías, por acá por Capital. Están en Rayo Verde, Rey Esteban Comics, Fans Choice y Fábrica de Historietas. Ah, y en Punk Librería también. Y igual de todas maneras también pueden contactarse conmigo y yo puedo pasarles la data de dónde se consiguen. Em, Capaz también lo puedo vender yo por venta directa, eso depende de si estoy con stock o no. Pero nada, cualquier duda pueden comunicarse conmigo o con las comiquerías. Buenísimo. Y lo recomendamos mucho. Yo en lo personal la pasé muy bien y muy mal con Manos Horribles, como además como ex niño fanático de los dinosaurios. Lo disfruté muchísimo. Y así que nada, recomiendo enfáticamente. Si pueden, empiecen con ese y sigan con todos los demás, que nada, eso. Como verán, hay mucha tela para cortar. Yo nunca pude soltar el fanatismo por los dinosaurios, claramente. Bueno, pero está perfecto No, se porque queda, está muy bien. sí, sí, sí. Gracias a eso tenemos esta obra, así que nada, a mí también me tocó ahí. Pensé varias veces en la película Dinosaurios de Disney, que la veía 800 veces cuando era chico. Eh, Esa peli rarísima en 3D, no sé si la ubican, pero bueno, nada. Eso, ya saben dónde conseguirlo y dejamos los links abajo. Y bueno, nada, chiquis. Por mi lado, no sé si, Pablito, a vos te queda alguna otra pregunta.
por mi Yo lado creo que ya estoy. la podemos dejar a Dolo que vaya y meta otras 30 páginas más. Perfecto. O se tome vacaciones, que enhorabuena, después de toda esta No, seguilla de libros. intenté tomarme vacaciones. Dije, el próximo libro lo arranco después de la crack y bueno, aquí estoy. Pasaron cosas. La típica, Está sí. muy bien. Está buenísimo. Bueno, Dolo, entonces seguro nos estaremos cruzando en la Crack o en alguna de las ferias que se vienen. Eh, y bueno, muchas gracias por venir al podcast y charlar con nosotros y responder nuestras preguntas. Ay, no, muchas Sí, gracias muchas a gracias. Y bueno, nos vemos todos en el próximo Control Comics, ya Así el es. 42. Así es. Hasta Así- la Hasta la próxima. próxima.